El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta tarde a cada uno de ustedes. Les saludo con mucho gusto, su hermano y amigo Emanuel Barrón. Soy miembro de la Iglesia de Cristo en Monclova, Coahuila, la iglesia que se reúne en la colonia Ampliación Las Flores. Esta es una transmisión para la página de la Iglesia de Cristo en Ampliación Las Flores. Y también es una transmisión, un video para nuestros hermanos de la página de nuestro hermano Fernando Mata. Se llama Estudios Bíblicos Gratuitos en León, Guanajuato, o clases bíblicas gratuitas en León, Guanajuato. Que Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Bienvenidos. En este día, en esta hora, vamos a ver la tercera lección, amados hermanos, la tercera lección de este estudio del libro de los Hechos que hemos estado llevando cada semana. Les invito a los hermanos que, si se les ha pasado algún estudio, puedan verlos en la página de YouTube de un servidor, Emanuel Barrón. Así me pueden encontrar en YouTube, Emanuel Barrón. Si no están suscritos, pues les hago la invitación a que se suscriban para que puedan ir viendo los videos que se suben cada semana. Entonces, si a alguno de ustedes, hermanos, se les ha pasado alguna clase, repito, en el canal de YouTube Emanuel Barrón, ahí pueden ver la primera, pueden ver la segunda parte. Hoy vamos a ver la tercera. De igual manera también se suben a la página de nuestro hermano Fernando Mata, en el canal de YouTube que se llama La Única Iglesia Verdadera. Dicho lo anterior, amados hermanos, vamos a entrar de lleno a la clase. Vamos a hacerlo ahora de la siguiente manera. Vamos a entrar de lleno a la clase, pero vamos a hacer una oración para empezar. Oremos. Amoroso y buen Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, bendito Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, todas tus bondades. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos bendigas a cada uno de nuestros hermanos que estén presentes a través de la página de la Iglesia de Cristo en Ampliación Las Flores, y también de la página de clases bíblicas gratuitas de León, Guanajuato. Que tú les bendigas a todos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Que nos hables a través de tu palabra, bendito Dios, y que todo lo que aprendamos podamos atesorarlo en nuestras mentes y corazones para llevarlo a la práctica, para ponerlo en obra, Señor, y también para poder enseñarlo y compartirlo con todas aquellas personas que, Señor, tengamos la oportunidad de hablarles de ti. Nos ponemos en tus manos, todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, en la clase anterior vamos a ver lo que vimos rápidamente a grandes rasgos. En la clase anterior del libro de los Hechos, del estudio, vimos hasta el versículo 15, amados hermanos, del capítulo 1. Repito, versículo 15 del capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que veíamos, amados hermanos, es que los cristianos, los apóstoles, estaban esperando, hermanos, la llegada del Espíritu Santo, y veíamos la actividad de ellos y veíamos también el número de ellos. Dice la Escritura que estaban aproximadamente reunidos como 120, eran los que estaban por ahí reunidos. Veíamos su actividad, hermanos, principal era, como ya lo veíamos la clase anterior, la oración, y era la unidad. Ellos habían logrado la unidad. Recuerden, hermanos, que estábamos nosotros viendo aquellos que probablemente estaban ahí en ese grupo, las mujeres, sí, y también aquellos hombres que le siguieron, ¿verdad?, en la vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la actividad de estos 120 hermanos que estaban reunidos en el aposento alto, veíamos también así a grandes rasgos lo que venía siendo. Acordémonos que era
el segundo piso, ¿verdad?, de las casas, un lugar amplio, un lugar muy ventilado, decíamos, y ahí estaban estos 120 hermanos reunidos, y su actividad, volvemos a repetirlo, su actividad principal era, hermanos, la oración, y habían logrado la unidad. Y también veíamos que anteriormente no habían logrado esto, pero ahora ya lo habían logrado, hermanos, la unidad. Anteriormente habían tenido diferencias, pero ahora ya no era así, hermanos, porque todos ellos tenían, hermanos, una cosa en común. ¿Cuál era esa cosa en común? Era la fe, hermanos, la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesús, hermanos, había logrado unirlos de corazón. Y todo esto, hermanos, estaba sucediendo mientras ellos seguían esperando ahí. ¿Qué estaban esperando, hermanos? Ya sabemos. ¿En dónde estaban? Ya sabemos también, en Jerusalén. ¿Quién les había ordenado? Nuestro Señor Jesús, hermanos, les había dicho: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, ellos estaban a punto de hacer algo más en lo que esperaban esta promesa del Espíritu Santo. Recordemos también que veíamos la clase anterior, hermanos, que ya no eran 12 apóstoles, sino menos uno, es decir, eran 11. Veíamos la lista. Así que era un asunto, hermanos, que ellos debían de atender. Ellos vieron, amados hermanos, la necesidad de reemplazar a ese apóstol, hermanos, que estaba faltando. Todos sabemos de quién, hermanos, estamos hablando, de Judas. Y al respecto, amados hermanos, Pedro, hermanos, opina lo siguiente. Si vamos a Hechos 1, 21 y 22, vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, nos dice de la siguiente manera: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos, con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto es importante, amados hermanos, que nosotros lo analicemos, lo que acabamos de leer. El asunto, hermanos, pues no era tan sencillo. Este asunto, hermanos, repito, no era tan sencillo, porque este reemplazo, hermanos, es decir, el reemplazo de Judas, el reemplazo de un apóstol, y esto es importante para nuestros días, porque hoy hay personas que se autodenominan apóstoles, son pseudoapóstoles, son falsos apóstoles. Este reemplazo, amados hermanos, exige requisitos para ser un apóstol, en este caso, completar el número 12. Era algo importante que ahora ellos debían de atender, amados hermanos, y la razón principal por la que Judas debía ser, hermanos, reemplazado, era que había dejado, óiganlo muy bien, hermanos, había él dejado, es decir, amados hermanos, había abandonado su ministerio. Él lo abandonó por su propia cuenta, por su propia decisión. Su apostolado, hermanos, lo abandonó. Dice Hechos 1:25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, dice, para irse a su propio lugar. Esto lo dice Hechos 1:25. Así que, hermanos, no iba esto a ser un antecedente, esto es importante que lo entendamos, esto no iba a ser un antecedente para ir reemplazando a cada apóstol cuando estos murieran. Esto es importante que entendamos. Es decir, que cuando ya, hermanos, se completara el número 12 de los apóstoles, y luego más adelante si algún apóstol moría, ya no se iba a reemplazar. Esto solamente, hermanos, fue en una ocasión para completar los 12 y ya, hermanos, no más. Ahora, ¿qué hay del apóstol Pablo? Podrán algunos objetar y decir, bueno, ¿y el apóstol? Pues él mismo lo explica, que al último, dice, como un abortivo le apareció a él. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que el reemplazo lo harían porque Judas mismo, hermanos, él mismo había abandonado
¿verdad?, su trabajo. Ellos, hermanos, sentían ese hueco, pues que había dejado Judas. Pero también sentían, hermanos, que era urgente reemplazar a Judas para que el grupo pudiera tener, hermanos, para que pudiera tener plena fortaleza otra vez y así estar otra vez los 12. Los 12, hermanos, preparados ¿para qué, hermanos? Para cuando viniera pues el Espíritu Santo. Perdón, hermanos. Pensando entonces, hermanos, en completar otra vez este número de apóstoles, el apóstol Pedro, hermanos, se levanta y vamos a ver lo que nos dice en Hechos capítulo 1, versículos 16 y 17, que es ahí donde ya continuamos con la secuencia. Hechos 1, 16 y 17. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 17 dice: y era contado con nosotros, hermanos, con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Esto es importante lo que dice Pedro, que era contado con ellos y que Judas tenía parte en ese ministerio, pero él lo abandonó, como ya lo dijimos. Entonces, en estas palabras, hermanos, Pedro aquí hace notar que Judas había sido realmente un apóstol verdadero y que había tenido parte, dice, en el ministerio. Judas, hermanos, había sido seleccionado como todos los demás apóstoles por sus habilidades, por su potencial, hermanos, por sus capacidades, y había recibido también todos los derechos, hermanos, y todos los privilegios que los demás apóstoles habían también recibido. Por ejemplo, hermanos, cuando los demás apóstoles fueron comisionados por Jesús para, hermanos, echar espíritus malos, para sanar toda enfermedad, amados hermanos, también Judas estaba incluido. Y esto lo podemos, hermanos, leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer versículos 2 al 4. Mateo 10, 2 al 4 nos dice, pongamos atención: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Ahora pongamos atención en el versículo 4: Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mateo 10, versículos 2 al 4. Entonces aquí Judas, hermanos, también tenía parte como los demás, jamás fue excluido. Ahora, ¿cuál fue el problema entonces? Bueno, el problema de Judas fue, hermanos, que sufrió también, sufrió igual que Pedro también, de hecho, hermanos, los dos tuvieron esa caída, ¿verdad? Sabemos que Pedro negó a Jesús, Judas le entregó. Pero, hermanos, ellos tuvieron una terrible caída, tanto Judas como Pedro. Pero, hermanos, hablando de Judas, él no usó, hermanos, el camino correcto para regresar. Y entonces ese gran potencial, amados hermanos, esa vida que tanto prometía, amados hermanos, lamentablemente encontró un final trágico. ¿Cuántas veces nosotros en el mundo, y eso es lo que nos escribe, ¿verdad? O que nos dice la Escritura, que hay arrepentimiento para salvación, pero hay un arrepentimiento según el mundo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios? Hay mucha gente, hermanos, que se arrepiente por sus acciones, por sus pecados, pero lamentablemente ese arrepentimiento los lleva a suicidarse, hermanos, o los lleva a hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que en vez de, hermanos, ir a los pies de Cristo y cambiar sus vidas,
van y escogen, hermanos, ahora sí que como decimos, la salida entre comillas, ¿verdad? Fácil. Dice Mateo 27, y estamos hablando de Judas, Mateo 27 del 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fíjense hermanos, dice que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él se arrepintió, hermanos, Judas, pero su arrepentimiento no fue conforme al arrepentimiento de Dios, como bien lo hizo Pedro, hermanos. Él sí regresó, se arrepintió también y siguió sirviendo a nuestro Señor Jesús. Pero en el caso de Judas, continúa diciendo el versículo, cuando devolvió, hermanos, las piezas de plata, diciendo: yo he pecado. Óigalo, hermanos, confesó su pecado. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿quiénes? Los sacerdotes: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se arrepintió, hermanos, así es. Pero ese arrepentimiento, hermanos, no lo direccionó conforme a la voluntad de Dios. Debió haber sido pues grande el remordimiento, obviamente, de Judas, hermanos. Él devolvió la plata y no pudo más, dice, se ahorcó. Si nosotros leemos, si regresamos a nuestro estudio nuestra lectura del estudio de Hechos en el capítulo 1, versículos 18 y 19, leemos lo siguiente. Hechos 1, 18 y 19. Dice lo siguiente: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. El versículo 16, hermanos, que ya leímos de Hechos capítulo 1, Pedro había dicho, amados hermanos, que era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Jesús. Y ahora en el versículo 20, amados hermanos, del mismo capítulo de Hechos, capítulo 1, el apóstol Pedro cita el siguiente pasaje, Hechos 1:20. Dice, hermanos, Hechos 1:20: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, y tome otro su oficio. Entonces aquí está pasando algo importante, amados hermanos. Pedro está retomando esa posición de liderazgo que no mucho tiempo atrás había él caído, como ya lo mencionamos. Él había caído terriblemente. Ustedes deben de recordar la triple negación del apóstol Pedro. Ella se encuentra en Lucas 22 del 54 al 62, la triple negación de Pedro en Lucas 22, 54 al 62. Pero, hermanos, para Pedro esa caída fue muy dolorosa también. Fue muy dolorosa, sin embargo, fue restaurado por el mismo Señor allá en las orillas del mar de Galilea. Esto lo encontramos en Juan 21 del 15 al 17, ¿verdad? Cuando le pregunta a Pedro: ¿me amas? Así es, cuando le pregunta a Jesús una y otra vez. Y ya desde antes, hermanos, el Señor le había advertido a Pedro todo esto. En Lucas 22 del 31 al 32, este sí lo vamos a leer. Lucas 22, versículo 31 y 32. Cuando Jesús le advierte, Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y luego el 32 dice, hermanos: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, óigalo muy bien, hermanos, esto es de subrayar, esto es de poner atención. Dice Jesús: y tú, una vez vuelto, o sea, Jesús sabía que él iba a regresar, hermanos, a servirle. Dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, una vez de que hayas pasado, ¿verdad?, por esa caída,
Cuando tú vuelvas, cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. Obviamente Jesús lo sabía, ¿verdad? Lo sabía todo, como el mismo Pedro le declaró, que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, en los versículos de Lucas 22, 31 y 32. Así que Pedro, amados hermanos, estaba viviendo todas estas cosas, pero lo que estamos viendo es que Pedro toma la iniciativa para la sucesión de Judas, retoma el liderazgo, hermanos, para reemplazar a Judas. Pero la pregunta que viene a continuación es la siguiente, amados hermanos: ¿cómo supo Pedro que Judas debía ser reemplazado? Ninguno de ellos tenía en ese momento, amados hermanos, el Espíritu Santo como para haber recibido alguna revelación donde se les ordenara, hermanos, el reemplazo de Judas. Hay quienes piensan que tal vez fue una revelación muy especial que Pedro pues recibió en ese momento, pero hermanos, en las Escrituras no hay ningún registro acerca de esta posibilidad. Así que no nos dice la Biblia acerca de eso, o sea, acerca de que hubiera recibido alguna revelación. ¿Cómo lo supo Pedro entonces? Por el conocimiento, ¿verdad?, del libro de los Salmos. Él mismo lo citó, ¿verdad?, que debía ser reemplazado, que tenía que cumplir aquel, hablando de los requisitos, hermanos, vamos a ver los requisitos que tenía que cumplir aquel que reemplazaría a Judas. Y esto lo leemos en Hechos, continuando con nuestra lectura, en nuestra secuencia de lectura en Hechos capítulo 1. Vamos a ver los requisitos, amados hermanos. Y yo hace unos momentos decía que para poder ser apóstol, estos requisitos pues nadie los puede llenar en este día. Entonces no es posible que hoy haya, hermanos, apóstoles modernos. Esos apóstoles modernos son falsos. Esos apóstoles no son, hermanos, no son de Dios. Vamos a ver los requisitos. Hechos 1, 21 y 22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí está, hermanos. Ahí están los requisitos que Pedro, hermanos, está mencionando en este libro de los Hechos capítulo 1. Las palabras de Pedro, hermanos, contenían, como ustedes ya pudieron notarlo, tres requisitos. ¿Cuál era el primer requisito? Tenía que ser un hombre que todo el tiempo, hermanos, que todo el tiempo hubiera estado con los apóstoles desde que estos fueron elegidos. La pregunta es: ¿quién puede tener ese requisito hoy, hermanos? Nadie. Los apóstoles pues ya murieron. Y además pues fue hace mucho tiempo. Ese es el primer requisito. Número 2, tenía que ser un hombre que todo el tiempo hubiera seguido a Jesús durante su ministerio personal. Ahora, ¿quién tiene ese requisito, amados hermanos? Nadie. Número 3, requisito número 3 para ser un apóstol: tenía que ser un hombre que hubiera sido testigo de la resurrección de Jesucristo, es decir, alguien, hermanos, que hubiera visto al Señor después que fue levantado de entre los muertos. La pregunta es: ¿alguien podrá tener este requisito, hermanos? Tampoco, ninguno de los tres. Y hermanos, muchos lo vieron en aquel tiempo. En una ocasión, por ejemplo, lo vieron más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos lo vieron, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encontramos en Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, hermanos, versículo 6. Primera a los Corintios 15, 6 nos dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero esto fue escrito, hermanos, hace pues muchos años atrás. Obviamente hoy nadie puede, hermanos, contarse en ese grupo de esos más de 500.
Es algo imposible. Sin embargo, hermanos, hablando de estos que vieron a Jesús, volviendo a nuestra lectura de Hechos, al parecer solamente 2 hombres llenaban los requisitos, hermanos, en esta escena, hermanos, del libro de los Hechos en el capítulo 1. Vamos a leer Hechos 1:23, volviendo con nuestra lectura, Hechos 1:23 con nuestra secuencia. Dice, y señalaron a 2, ¿cuántos hermanos? A 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. A Barsabás, hermanos, o José, ¿verdad? José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿sí? Ahora, hermanos, las escrituras no dicen nada, hermanos, más acerca de estos 2 hombres, o sea, no nos da detalles, pero indudablemente, pues ambos, ellos 2, tanto este hombre que tenía por sobrenombre Justo y a Matías, hermanos, pues ellos debieron haber sido discípulos sobresalientes. Ahora bien, hermanos, con estos 2 hombres se presentó otro problema, amados hermanos. ¿Cuál era ese problema? Bueno, pues que solamente, amados hermanos, un hombre era necesario para ocupar el lugar de Judas. Pero ¿quién iba a ser, hermanos? Los 2 llenaban estos requisitos. ¿Cómo iban a seleccionarlos? Bueno, pues vamos a ver, hermanos, qué es lo que hicieron los apóstoles para arreglar este asunto. Y lo que vemos en los versículos 24 y 25, hermanos, vamos a leer el 24 y el 25 para ver qué es lo que hicieron. Dice, y orando, esto es importante que lo analicemos, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Esta, hermanos, esta es la segunda vez, hermanos, que la oración se menciona en el libro de los Hechos. Incluso, amados hermanos, aquí registra las palabras, las mismas palabras que utilizaron en la oración, nos lo menciona. Pero, amados hermanos, aún y con la oración, el asunto aún no estaba, hermanos, resuelto todavía. ¿Cuál de los 2 iba a ocupar, hermanos, el lugar de Judas? Esto es importante, hermanos, que lo que voy a mencionar lo puedan ustedes entender, porque mucha gente dice, ¿por qué echaron suertes? ¿Por qué lo dejaron al azar? Pero no fue así, hermanos. Nosotros estamos viendo que ellos oraron a Dios o no oraron a Dios. Dice que lo dejaron en sus manos. No fue algo al azar, ¿sí? Pero esto que les voy a mencionar es importante que lo entendamos, en que el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos, hermanos. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos. ¿Cómo iban ellos entonces a conocer la elección de Dios? El versículo siguiente nos lo dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es importante entender que no tenían aún el Espíritu Santo, no había llegado, pero es importante entender que ellos oraron a Dios. Entonces, aunque diga que fue, hermanos, que la suerte cayó sobre Matías, la verdad es que Dios mismo fue, hermanos, quien eligió a este hombre. Pero ellos, hermanos, en su humanidad, pues no tenían otra opción, hermanos, más que hacer esto, ¿verdad? Un aparente azar, pero no fue azar, sino que fue voluntad de Dios. Entonces Matías, hermanos, se había convertido en el apóstol número 12. Es decir, hermanos, que otra vez estaban ya
hermanos, completos. Además, los días habían ido pasando, hermanos, su preparación prácticamente había terminado, y mientras esperaban en Jerusalén, dos cosas importantes habían logrado: la unidad y el reemplazo, hermanos, de Judas. Así que, hermanos, ahora todo estaba pues ya preparado, ya estaba listo, había llegado la hora. La promesa, hermanos, de Jesús estaba a punto, hermanos, de cumplirse. El Espíritu Santo, hermanos, venía hacia ellos. Hermanos, cuántas cosas habían tenido que pasar, hermanos, los discípulos para poder llegar hasta este momento. Sus corazones, hermanos, quizás latían aceleradamente, ¿verdad? Porque no imaginaban, pues, cómo, hermanos, iba a suceder esto, la llegada del Espíritu Santo. Ellos no lo sabían, hermanos, pero allí estaban los 12 ya listos. Y así, con esa disposición, hermanos, de parte de los apóstoles, Lucas abre el siguiente capítulo, y así entramos al capítulo 2 del libro de los Hechos, y vamos a ver de qué manera lo abre Lucas. Nos dice, Hechos 2:1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y mientras, hermanos, los discípulos estaban reunidos en las calles de la ciudad, porque ya se había llegado la hora, hermanos, de esa fiesta del Pentecostés. ¿Qué significaba esto, hermanos? Esta fiesta del Pentecostés era una fiesta judía que Dios les había mandado en el Antiguo Testamento. La anterior había sido la Pascua. Ahora imaginémonos la algarabía, hermanos, gritos de júbilo, de alegría, saludándose los judíos unos a otros en las calles. Este era un día, hermanos, era un día de fiesta para la nación judía, para la nación de Israel. Las angostas calles estaban atestadas de judíos, hermanos, tanto locales como foráneos también. Muchos judíos viajaban de otras partes del mundo, hermanos, hacia Jerusalén para celebrar esta y otras fiestas judías. Como ya lo dije, la fiesta anterior a esta era la Pascua. Precisamente Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua, hermanos, es la fiesta que Dios había elegido para que durante el tiempo de la fiesta tuviera lugar la crucifixión de Jesús. Es decir, habían pasado 50 días ya de la crucifixión. Y ahora se estaba celebrando esta fiesta del Pentecostés, hermanos. Y Dios había elegido esta fiesta para que tuviera lugar algo muy especial, hermanos. Es decir, el establecimiento de la iglesia. Es decir, la venida del reino, hermanos. Y vamos a ver cómo nos describe Lucas este maravilloso evento, hermanos. Continuando con nuestra secuencia de lectura, en Hechos capítulo 2, vamos a leer del 2 al 4, que nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí, hermanos. Ahora, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, qué escena tan emocionante debió haber sido esta, ¿verdad?, que estamos nosotros aquí leyendo. Dice que un estruendo fue escuchado como de un viento, hermanos, de un viento recio que soplaba. Y dice que luego, hermanos, un cierto tipo de fenómeno. Dice que lenguas como de fuego estaban siendo repartidas y puestas sobre la cabeza, hermanos, de ellos. Luego algo ocurrió en ellos, hermanos, porque dice que los que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otros idiomas, hermanos. No eran lenguas, no eran balbuceos, ¿verdad?, como muchos pretenden hoy. Esto que estaba pasando, hermanos, afectó a la mayoría de los oyentes.
Porque en el versículo 6 dice que estaban confusos. En el versículo 7 dice que estaban atónitos, maravillados. Y en el 12, hermanos, del capítulo 2, versículo 12, dice que estaban todos atónitos y perplejos. Y aunque todos eran judíos, amados hermanos, Lucas empieza a darnos ubicaciones geográficas de ellos, es decir, de dónde venían. En Hechos capítulo 2, versículo 5, nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Muchos de ellos viajaban, hermanos, miles de kilómetros, y como había, hermanos, menos de 2 meses entre la Pascua, ¿sí?, y el Pentecostés, pues al terminar la Pascua, hermanos, de hecho muchos judíos pues ya no se iban, sino que se quedaban y esperaban a que se llegara, hermanos, esta fiesta del Pentecostés. Indudablemente, amados hermanos, lo que Dios hizo, hermanos, ese día llamó mucho la atención de todos estos hombres. Y ya vamos terminando, hermanos. Vamos a leer Hechos 2:6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, es decir, en su propio idioma. Hermanos, ¿en qué consistía, hermanos, el don de lenguas bíblico? ¿Eran balbuceos, eran palabras sin sentido como los que muchos pretenden hoy hablar en algunas iglesias denominacionales? No, hermanos. El don de las lenguas bíblico se refiere, hermanos, a la capacidad de poder hablar un idioma que la persona no conocía. Estamos diciendo entonces que si, hermanos, en este momento, aplicándolo en nuestro tiempo, si existiera el don de lenguas, ¿verdad? Suponiendo que yo tuviera el don de lenguas, pues yo podría hablar en inglés sin haberlo estudiado. Pudiera hablar en chino, en japonés, en mandarín, en ruso, y bueno, una infinidad de idiomas sin yo, hermanos, haberlo estudiado. Esto consistía el don de lenguas que estamos nosotros hablando, leyendo y estudiando en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y ahí lo acabamos de leer. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Acuérdense que había judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces hablaban, ¿verdad?, algunos diferentes idiomas. Y cada uno, hermanos, les oía hablar en eso, en su propia lengua, en su propio idioma, hermanos. Los versículos del 9 al 11 mencionan 15 naciones, hermanos, representadas ahí. El versículo 5 dice que había ahí judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y el punto es, hermanos, que siendo los 12 apóstoles y habiendo allí más de 15 naciones representadas, habría sido entonces necesario que algunos o todos los apóstoles, hermanos, hablaran más de una lengua para poder cubrir la diversidad de lenguas de las diferentes naciones que estaban reunidas allí. En el versículo 7 dice: y estaban atónicos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los oyentes, hermanos, sabían que los apóstoles eran galileos, porque el acento era muy característico, hermanos. De hecho, el apóstol Pedro fue detectado por su acento la noche del juicio de Jesús, allá en Marcos 14:70. Así que los galileos tenían su acento, hermanos, un acento áspero, se dice. Galilea en sí, hermanos, era considerada atrasada culturalmente. O sea, lo que estaban diciendo, en pocas palabras y para que me entiendan, hermanos, cuando ellos dijeron: ¿no son galileos estos? Para que ustedes me entiendan, lo que ellos estaban diciendo: oye, pues esta es gente ignorante, esta gente no es gente preparada, ¿sí?
¿Qué pensaría usted, hermano, si, pues no sé, imagínense un barrio bajo, ¿verdad? Aquí de la ciudad de Monclova. No quiero decir colinas porque pues ya les llovió mucho, hermanos, pero un barrio bajo, usted, hermanos, imagínense a una persona de algún barrio bajo hablando diferentes idiomas. Usted diría, oye, pues, ¿cómo aprende estos idiomas esta persona? O de alguna escuela pública, ¿verdad? Que no sea alguna escuela, pues, de renombre. En pocas palabras es lo que estaban diciendo los judíos. Esta es gente ignorante. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible si son gente ignorante, no es gente, hermanos? Bueno, ellos decían, no es gente de letras, es gente del vulgo. Los judíos habían sido esparcidos por todo el mundo, hermanos, y en algunos casos por la persecución y en otros por la necesidad económica. Y la mayoría de los que habían sido esparcidos hablaban por lo menos, hermanos, 3 lenguas. Sí, la lengua, hermanos, hablando de los que se juntaron ahí, no de los apóstoles, la lengua nativa judía, hebrea, hermanos, o arameo. El arameo era una variación del hebreo, y el antiguo hebreo era usado generalmente en los servicios de adoración, mientras que el arameo era usado por el judío común. Otra lengua, hermanos, que probablemente también dominaban la mayoría de los judíos esparcidos era el griego común, es decir, el koine, que era la lengua, hermanos, universal en este tiempo. Y de hecho el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma, hermanos, en el griego koine, en el griego común. Ahora, hermanos, el hecho, hermanos, por lo que ellos estaban asombrados, era por eso. Ahora, en Hechos 2, 7 y 8 dice, bueno, el 8 porque el 7 lo leímos, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y enseguida Lucas nos presenta la lista de estas naciones, y con esto terminamos, hermanos. Vamos a mencionar la lista de estas naciones del 9 al 11. Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Sí, dijimos hasta al 11, hermanos, hasta ahí. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Sí. Ahora el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Dijeron los judíos reunidos en ese día, hermanos, al ver esta maravillosa escena, hermanos, cuando fue el Espíritu Santo, esa promesa del Espíritu Santo cumplida en los apóstoles. La próxima lección, hermanos, veremos la respuesta, ¿verdad?, de Pedro cuando ellos se preguntaron ¿qué es esto? Vamos a ver que algunos se burlaban, vamos a ver los argumentos, hermanos, que presenta Pedro, y de alguna manera las burlas, hermanos, las burlas de los judíos sirvió de trampolín para que Pedro les predicara el Evangelio. Vamos a detenernos aquí, hermanos, recordando que estamos en la tercera lección. Si usted se ha perdido alguna de las lecciones, puede visitar el canal de YouTube de un servidor, Emanuel Barrón, suscribirse para estar atento a las notificaciones de los videos que se suben semanalmente. Y también puede, hermanos, verlas, estas clases, en la página de nuestro hermano Fernando Mata, La Única Iglesia Verdadera. Mi nombre es Emanuel Barrón. Les doy muchas gracias, hermanos, por su atención. Hoy lo hicimos un poco diferente a como estamos acostumbrados. Espero que todos estén bien, hermanos. Vamos a seguir orando por los enfermos, a los miembros de la Iglesia de Cristo en Ampliación Las Flores. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga también a los que estén o vayan a ver esta transmisión en la página de clases bíblicas gratuitas de León, Guanajuato. Mi nombre es Emanuel Barrón, miembro de la Iglesia de Cristo en Monclova, Coahuila. Que el Señor les bendiga. Y, hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y oremos para terminar.
Oremos. Bendito Dios, estamos una vez más delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de estar aquí a través de este medio, estudiando tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron al pendiente. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que lo verán en un futuro, para que tu palabra pueda, Señor, penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, podamos aplicarlo a nuestra vida como cristianos y podamos enseñarlo a todas aquellas personas, Señor, que tú pongas delante de nosotros. Bendice a mis hermanos de Ampliación Las Flores y a todos los hermanos en general. Bendice a todos los enfermos, Señor, que tú seas con ellos, que seas obrando en sus vidas, que seas con todas las necesidades, bendito Dios, que puedan tener cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice sus vidas, bendice su salud. Nuestra hermana Beatriz pide por la salud de su sobrino Gamaliel. Estamos poniéndolo en tus manos, bendito Dios. Bendice a nuestra hermana Beatriz, bendice a su sobrino Gamaliel. Tú conoces, Señor, su necesidad. Tú conoces, Señor, por lo que él está pasando. Nosotros te rogamos para que tú seas con él. Bendice a nuestra hermana, bendice a su familia, bendice a todos mis hermanos, Señor, y todas sus necesidades. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Hasta luego.